En el programa anterior hablamos acerca de la introducción de este libro de Job. Hablamos algunos aspectos fundamentales y hablamos acerca del prólogo, entre lo cual mencionamos un poco acerca del carácter de Job, mencionamos la desgracia que le ocurrió y comenzamos a hablar un poco acerca de lo que son sus amigos. Vimos la desgracia que llegó a su vida, a través de la cual perdió todo lo que tenía, incluyendo sus bienes, sus animales, sus criados, pero también a sus hijos. En medio de toda esta tragedia que le ocurrió, para colmo, le llegó una enfermedad llamada lepra en aquellos tiempos, que son llagas en la piel que llegan a ocasionar sangre e incluso pudredumbre en su cuerpo. Su angustia a causa de esta enfermedad era tan grave que no tenía paz ni tranquilidad. Puedes imaginarte tu cuerpo lleno de llagas, de sarna maligna y que a la vez se sangraba. E incluso algunos estudiosos afirman que podía tener incluso pudredumbre en su piel e incluso pudiesen salir hasta gusanos también de lo que estaba infectado. En medio de todo esto, una de las cosas negativas acerca de su esposa es que le dice: todavía mantienes tu integridad, niega a tu Dios y muérete. Pero hoy vamos a estudiar a profundidad lo que es la segunda y tercera división de este libro. Vamos a hablar un poco acerca de las soluciones presentadas por los amigos de Job, entre la cual vamos a ver lo que es una serie de discursos, pero también vamos a ver la solución presentada por Eliú. Esto es Biblia Quiz, comenzamos. La solución presentada por los amigos. Como dijimos anteriormente, esta división se basa en 3 ciclos de discurso de parte de Job junto con sus amigos Bildad, Zofar y Elifaz. Analicemos a continuación algunos de los puntos más importantes de estos discursos. El primer ciclo de discursos ocurre entre los capítulos 3 al 14 del libro de Job, entre los cuales vamos a ver algunos de los puntos más destacados a continuación. Primero vemos a Elifaz reprendiendo a Job y dice textualmente la Biblia de la siguiente manera: He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Job 4, del 3 al 5. Elifaz comienza a recordarle a Job de que él era como un líder para los demás. Cuando él miraba a alguien en situaciones difíciles, él llegaba a alentarles. Él de hecho dice que levantaba a cualquiera que se encontrara caído, pero en este momento quizá había llegado su momento de poder vivir o de poder testificar con su propia vida lo que él procuraba siempre enseñar a otros. Elifaz además le recuerda a Job que lo que lo mantenía íntegro era su esperanza en Dios. También le recordó que toda la confianza que Job tenía era porque había puesto su fe en Dios. Después de que Elifaz se atrevió por primera vez a abrir su boca y a hablar y a mencionarle a Job todas estas cosas, Job se defiende en cierto punto también y comienza a dar su argumento. Parte de su argumento era decir de que él había sido justo y que no era posible o quizá no era lógico que a pesar de ser justo y ayudar a otras personas, él estuviese pasando por este momento de dificultad. A la vez, Job también afirma de que los malos pueden prosperar e incluso pueden dormir en paz y sus hijos pueden morir de viejos con mucha prosperidad. No así los justos, a los cuales les puede llegar calamidad y momentos de angustia. Después de Job hablar y defenderse de Elifaz, ahora es Bildad quien abre su boca y comienza también a dar un discurso a Job reprochándole también su actitud. Bildad en cierto punto comienza a exaltar y a proclamar la soberanía de Dios, pero aún así en cierto punto no era suficiente quizá para poder hacer que Job llegase a entender lo que ellos querían expresarle. Después de esto, Job llega a reconocer su incapacidad de poder responder a Dios en algún momento si Dios se le presentase y le hablase acerca de su majestad. Pero él aún así se lamenta de su condición. Y creo que en cierto punto es entendible porque a lo mejor muchas veces nos ha pasado a nosotros también, que al ver la situación lamentable en la que nos encontramos, quizá pensamos y decimos: Señor, ¿por qué me ocurre esto? Y aunque entendemos de que Dios es soberano y aunque entendemos de que muchas veces Dios hace, de hecho siempre Dios hace lo que Él quiere en su soberana voluntad y nosotros quizá no podemos hacer mucho al respecto. Después de cierta serie de discursos entre Elifaz y Bildad, hablando con Job, dándole sus argumentos y Job quizá reprochándole sus argumentos, también llega el momento en el que Zofar tiene que hablar. Zofar se presenta delante de Job y comienza a dar una serie de argumentos muy fuertes en los cuales acusa severamente a Job de pecado.
En medio de esa lucha, Job en cierto momento también, como repito, vuelve a reconocer lo que es la soberanía de Dios, pero sin dejar de lamentarse de lo que es su condición actual. Pero aún así, llega a hacer una comparación muy parecida a lo que se habla en el libro de Eclesiastés acerca de la brevedad de la vida. Es que en cierto momento Job llega a pensar también de que prácticamente de qué sirve al hombre tener tanto si al final de todo, pues a lo mejor no se pueda disfrutar de la vida como tal. Siempre manteniendo una postura de que Dios puede permitir que los malos prosperen y que los justos puedan sufrir algún tipo de padecimiento. Después de esto llegamos al segundo ciclo de discursos, los cuales abarcan desde el capítulo 15 hasta el capítulo 21. Y es que cabe mencionar de que esta conversación se está llevando a cabo, sin olvidarlo, entre 4 personas. Job, que es nuestro personaje principal en este libro, quien es a la vez el portador del sufrimiento del que estamos hablando, un dolor en su corazón, en su alma, por haber perdido lo que son sus bienes, sus criados, sus posesiones, todo lo que tenían sus animales, y también a sus hijos, que estamos hablando de 10 hijos. Pero aparte de su dolor en el corazón y en el alma, también tenía lo que es dolor físico, ya que estaba sufriendo esa enfermedad que era una agonía que tenía, ya que prácticamente no le dejaba estar en paz. Estamos hablando de la lepra. Y esta misma conversación sucede entre Job y sus amigos, Bildad, Zofar y Elifaz. Algo que hay que aclarar también es que estamos viendo una conversación en este momento entre personas maduras, sabias, si le podemos llamar así, y quizá de edad avanzada, porque la Biblia menciona al principio de que Job era el más grande de todos los varones orientales, y a la vez también adelante nos vamos a dar cuenta de que ellos eran unas personas maduras, unas personas sabias, unos hombres llenos de vida y de años. El segundo ciclo de discursos comienza con Elifaz hablando a Job y diciéndole que probablemente él estaba lleno de vana sabiduría. Y es que en cierto momento encontramos en el mismo libro de Job que Job estaba acostumbrado a pararse en las esquinas o en las plazas y hablar con sabiduría, y probablemente los demás le rendían pleitesía incluso al ver que era un hombre muy sabio. Y es que no está mal ser un hombre sabio, pero al final de todo creo que quizá en su corazón se había llenado un poquito de orgullo o de ego, no lo sé, pero a lo mejor algo había pasado, y es que Dios quería tratar con él. Y es que era un hombre que estaba lleno de sabiduría, pero era una sabiduría humana, y en este caso Elifaz le acusa de que, aunque fuese un hombre muy sabio, en realidad no conocía a Dios. Luego de esto llegamos a un punto en el que Job sí se queja contra Dios, porque empieza a decir, Señor, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué los malos en cierto punto pueden vivir en paz, en tranquilidad, pueden tener muchos bienes, irse a dormir y despertar como que si nada ha pasado? Y a la vez duran largos años e incluso ven a sus hijos y a sus nietos también llenos de una vida muy próspera, e incluso sus simientes que vienen después de ellos también son prósperas. Pero cuando hablo de esta queja no estoy hablando de que Job haya dicho algún tipo de maldición en contra de Dios. Recordemos que a pesar que su dolor haya sido muy grande, esto en sí es como una interrogación personal que tiene Job, y a la vez también esto se envuelve como algo grupal, ya que sus amigos también comienzan a encontrar la razón por la cual es que a Job le está pasando dicha situación. Al final de todo, en cierto momento, Job confía en que Dios lo va a restaurar. Y lo hablábamos en el capítulo anterior. De hecho, en el capítulo 19 de Job, Job habla acerca de su confianza en Dios, reconociendo de que al final de todo será restaurado por Dios. Hablemos ahora acerca del tercer ciclo de discursos, los cuales van del capítulo 22 al 31 de Job. Job es nuevamente acusado de tener gran maldad en su vida. Esta vez es acusado por Elifaz, quien le dice de que prácticamente todo esto es consecuencia de su maldad. Al ser acusado por su amigo Elifaz, Job desea abogar frente a Dios y poder defender su causa. Es por eso que en cierto momento él llega a pensar y a decir, Señor, ¿por qué eres indiferente ante la maldad? ¿Por qué a veces no te importa que los malos sean malos? Y yo, que he tratado de ser justo, ¿por qué me llegan este tipo de calamidades? Pero al final de todo esto, Job siempre proclama la sabiduría de Dios y la magnificencia de Dios. En medio de todo esto, y en cierto punto, Job recuerda la felicidad que tenía anteriormente. Ese momento cuando él era un hombre lleno de bienes, lleno de riquezas, incluso con salud, y podía tener a todos sus hijos con él, rodeado de criados y de animales que le daban todo ese poder que él tenía. Y es que de ser así, continúa lo que es esta plática, este diálogo, estos argumentos entre estas 4 personas. Estoy hablando de Job y sus 3 amigos. Y es que al final de todo, prácticamente Job llega a una realidad, y es que él
afirma su integridad y él dice, bueno Señor, sí es cierto de que a lo mejor he tenido mi sabiduría vana, pero he procurado ser íntegro en todo lo que he podido. Y es así como termina esta serie de 3 ciclos de discursos presentada entre esta plática entre Job y sus amigos. Dijimos, básicamente para resumir esto, que Job está hablando con otros 3 amigos suyos que son ancianos igual que él, o por lo menos de sabiduría, entre los cuales pues, prácticamente están tratando de encontrar cuál es la razón principal por la cual a Job le llegó esta desgracia. Algunos le acusaban de maldad, otros le decían que a lo mejor él se creía sabio en su propia opinión, e incluso el mismo Job trató de argumentar en contra de Dios y decir, Señor, esto no es justo porque veo que los malos prosperan y yo que he procurado estar bien delante de ti, me ha pasado todo esto. Pero pasa algo sumamente importante después de lo que es esta serie de 3 discursos. Y es que creo que este libro de Job no podemos pues estudiarlo solamente por encima. Recuerdo que cuando yo era niño, pues prácticamente leía el capítulo 1 y entendía lo que había pasado con Job, y luego leía el final y creía que todo había llegado a su fin. Un hombre que había sido próspero, que luego pues llegó a tocar polvo, donde básicamente la pasó mal y después había sido restaurado. Pero creo que muchos secretos importantes de este libro se encuentran en medio de estos capítulos, en medio de estos ciclos de discursos, porque prácticamente entendemos ahí la razón principal de todo esto que le sucedió a Job. Entonces, después de haber visto lo que son estos discursos, llegamos a un punto bien importante que personalmente me llama la atención, y es la intervención de un personaje más. Es la intervención de alguien que es joven a comparación de estos 4 hombres que están hablando. Estoy hablando de Eliú. Eliú tiene que intervenir en esta conversación porque él está viendo externamente y él mira a Bildad, Zofar y Elifaz junto con Job estar dialogando y discutiendo acerca de esto. Pero al final de todo, Eliú interviene siendo un hombre relativamente joven a comparación de ellos, e interviene de manera molesta porque se da cuenta que prácticamente los amigos de Job no tuvieron argumentos suficientes para poder exaltar a Dios en medio de la queja de Job. Es como si viésemos a Job que está tratando de poder defender su causa delante de Dios y sus amigos se quedaran sin argumentos para poder exaltar la soberanía de Dios. Entonces la Biblia dice que Eliú interviene en esta conversación, pero lo hace muy molesto porque prácticamente vio que estos hombres llenos de sabiduría no pudieron responderle a Job. Eliú censura a Job y trata de reprocharle su actitud, y veamos lo que dice textualmente la Biblia en el siguiente versículo. Job 33, 9, 11. Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí, él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Esas son palabras que Eliú dice que Job dijo. En otras palabras, está diciendo Job, tú te estás creyendo perfecto, te estás creyendo justo, pero te estás creyendo más justo que Dios todavía. Porque le estás reclamando y diciendo que es Dios quien te ha castigado y que puso tus pies en el cepo, pero prácticamente es algo que tienes que analizar las palabras que estás diciendo. Y creo que acá es donde empieza la verdadera lección para Job. Antes de que Dios le responda, Eliú le hace notar muchísimas cosas importantes que a lo mejor Job no había pensado antes. Y es que Eliú comienza a exaltar la majestad de Dios en comparación de la majestad humana que tenía Job cuando estaba rodeado de riquezas y de poder. Eliú responde diciéndole a Job que no ha hablado justamente, ya que Dios es mayor que el hombre. Luego le pregunta directamente, ¿por qué contiendes contra él? Luego habla delante de Job y sus amigos, argumentando a favor de Dios y diciéndole a estos hombres sabios que Dios pagará al hombre según su obra y le retribuirá de acuerdo a su camino. En realidad, Eliú tiene muchísimos argumentos para poder hablar a estos hombres que, aunque le superan en edad y él sea joven a comparación de ellos, puede hacerles notar su error. En cierto momento, Job dio a entender que no hay provecho ni ventaja de no pecar. Pero Eliú le hace notar que aún las nubes son más altas que nosotros los hombres. Y continúa diciendo, si pecares, ¿lograrás algo contra Dios? Y si tus rebeliones contra Él se multiplicaran, ¿en qué le afecta a Dios? Y si fueres justo, ¿podrías darle algo a Él de tu mano? En otras palabras, humanamente, por muy justos que creamos que somos, por muy bien que nos portemos, creo que no hay ninguna manera en la que nosotros podamos decir que vamos a ser mejores que Dios en cierto punto. O poder dar a entender de que Dios se ha equivocado de acuerdo a lo que nos está ocurriendo en la vida.
Todo lo que Eliú tiene es una serie de argumentos en defensa de la justicia de Dios. Él hace énfasis en que Dios no se sorprende con nada de lo que el hombre pueda tener, ni de su fuerza. Job 36:19 dice textualmente: ¿hará él estima de tus riquezas del oro o de todas las fuerzas del poder? E incluso continúa diciendo en Job 36:22 y 23: he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Lo que Eliú muestra en sí es indignación al darse cuenta de que ninguno de estos hombres en sí ha podido reconocer la magnitud de la grandeza de Dios. Y es que creo que al final de todo, la enseñanza que nos deja al menos esta parte de este libro como tal es la misma de la que hemos estado hablando desde el principio. Dios en su soberanía puede hacer que atravesemos situaciones que son difíciles para nosotros, pero no significa que por eso Dios sea malo, no significa que por eso nosotros tengamos razón y Dios no, y no significa por eso que nosotros seamos justos, suficientemente justos o incluso más justos que Dios. Al final de todo, solo se presentaron argumentos basados en la justicia del hombre, dejando de lado el poder de Dios y su justicia que no tiene comparación. Incluso en el capítulo 37 y versículo 14 dice de la siguiente manera: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Vemos a un joven Eliú que le está enseñando a un hombre sabio como Job a poder entender las maravillas de Dios, basado más en su poder y no básicamente en lo que nosotros hayamos conseguido. Eliú termina su discurso diciendo las siguientes palabras: en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Creo que ahí radica el problema general de Job. En su corazón consideraba ser sabio, consideraba ser justo, pero creo que Dios estaba dándole una lección a Job que iba más allá de su propio entendimiento. Habiendo entendido esto, queridos hermanos, apliquémoslo a nuestro diario vivir. Dios no puede ser juzgado ni criticado por las situaciones que nos están ocurriendo en la vida actualmente. En el caso de Job y en mi criterio personal, creo que Dios simplemente le estaba queriendo enseñar a Job algo muy especial. Y era hacerle entender que aunque tuviese mucha sabiduría, todavía le faltaba por conocer de cerca a Dios. Y es por eso que no te puedes perder el próximo capítulo, donde entraremos a detalle, ahora sí, creo que la parte más emocionante, más excitante a mi criterio, y es la parte donde Dios directamente le responde a Job. ¿Qué le habrá dicho Dios después de escuchar esta serie de argumentos y de quejas y quizá este murmullo que tenían ahí entre Job y sus amigos? O sea, algunos argumentando una cosa, Job argumentando otras, un joven Eliú que se atreve a enseñarle a unos ancianos, si le llamamos así, a unos hombres de sabiduría. Pero ahora sí, vamos a aprender qué fue lo que le dijo Dios a Job directamente y cómo al final de todo Job pudo tener un estado postrero mejor que el primero. Y cómo fue que Dios al final pudo cambiar su forma de pensar, su corazón, a través de esta experiencia dolorosa. Nos vemos entonces en el próximo episodio de Biblia Quiz. Estaremos cerrando lo que es este libro de Job con el tercer capítulo para que pudiésemos estudiarlo de mejor manera. Pues lo pudimos dividir en 3 partes, entendiendo que es un libro muy extenso, un libro que tiene muchísimo de qué hablar, y si fuésemos capítulo por capítulo nos llevaríamos muchísimo tiempo. No olvides suscribirte a este canal, darle like a este video, compartirlo con tus amigos y también déjanos tu comentario, que es muy importante para nosotros. Nos vemos a la próxima y que Dios te bendiga.